Buen día, estudiantes de quinto año de secundaria. Como todas las clases, viene primero el desarrollo de la práctica anterior, de los pequeños ejercicios en realidad que tuvieron sobre algunos alquenos que tenían solamente un doble enlace. Algunos de ellos incluso son hasta radicales alquenos, que también los hay pocos, pero los hay. Vamos con el primer ejercicio. Acá están todos desarrollados ya. Vamos a ir con cada uno de ellos y vamos con el primero. Teníamos esta estructura CH2, doble enlace CH2. ¿Qué estructura será? Pues la que tiene dos carbonos, ¿no? Que es el eteno. Eteno, o también conocido como el etileno. Etileno, ¿por qué? Porque también puede ser radical. Entonces, cumple la función de ser simplemente un cicloalcano, pero también puede ser un radical, pues que puede estar formando parte de una cadena mucho más larga. Entonces ahí sí se le llamaría etileno. Tenemos otro ejercicio más, súper fácil, tres carbonos. No es necesario, como ya les dije, si está en el carbono número 1, no es necesario enumerar para nombrar, ni siquiera es necesario ponerlo acá. Por lo tanto, es el propeno. Casi la mayoría lo han desarrollado bien los ejercicios. Por eso es que estoy avanzando más rápido. En el ejercicio número 3 tenemos 4 carbonos. Por si tenemos 4 carbonos, entonces aquí ya he puesto las dos formas para poder nombrarlo, que también hubiera podido ser acá en el prop 1eno. Aquí en el tercer ejercicio, que tiene 4 carbonos con un doble enlace en el carbono 1, tenemos entonces 1 buteno o but1eno. Cualquiera de esas dos formas está bien. Siguiente ejercicio, el número 5. En el número 4, perdón, igual, pero ¿cuál es la diferencia? También tenemos un buteno, pero ¿cuál es la diferencia? Acá la diferencia es el número del carbono. Si contamos de derecha a izquierda, está en el carbono 2. Si contamos de izquierda a derecha, también está en el carbono 2. Entonces no hay problema por donde hagamos el conteo. Tenemos el 2-buteno o but-2eno. Cualquiera de las dos formas es correcta. Tenemos el ejercicio número 5, que es un radical. Cuando ustedes encuentren así un enlace simple, quiere decir que este eteno está unido a una cadena más larga. Por lo tanto, es un radical. También hay radicales alquenos, obviamente, así como los radicales alcanos. Los radicales alcanos, recuerden que eran con un solo enlace. También hay radicales alquenos que son radicales con doble enlace. Por eso es que son alquenos. El nombre también cambia, es diferente. Ya no sería, por ejemplo, si tendríamos un radical CH2CH, enlace simple CH, que viene a ser el etil. Aquí ya no sería etil porque estamos con doble enlace, sería el radical etenilo o vinilo, también se lo conoce comúnmente como vinilo. Son pocos aquí en estos ejercicios. Este es uno de los radicales, porque son pocos los alcanos, los que se utilizan usualmente, ¿no? En los ejercicios. El siguiente también es otro radical, pero ya se dieron cuenta cuál es. Si tiene 3 carbonos, si fuera un alcano y tuviera los enlaces simples, todo sería un propil, pero no lo podemos llamar propil porque tiene el doble enlace. Entonces, ¿qué radical sería? El 2-propenilo, o también se lo conoce comúnmente como alilo, o prop2 en nilo. En nilo, ya se dan cuenta que no es eno. ¿Por qué es en nilo? Porque ha perdido hidrógeno. Cuando se pierden hidrógenos, ahí se forman los radicales. Eso lo expliqué desde los radicales alcanos. Entonces, simplemente, chicos, vayan recordando, por favor, vayan repasando también todas las clases para no perder la hilación de los temas. Entonces, aquí tenemos el radical vinilo, alilo, propenilo, y prácticamente esos son con los radicales con los que se trabaja. No se trabaja con otros que tengan doble enlace, por lo general en los ejercicios de alquenos. Ahora sí continuamos con otro ejercicio que ya no es un radical. Se dan cuenta, ya no está jalando ningún enlace simple para ningún lado, no es un radical. Pero si nos damos cuenta, aquí ya encontramos dos dobles enlaces. Yo sé que no les había hablado todavía de cómo nombrar
cuando habían dos dobles enlaces. Simplemente les mencioné brevemente, pero sí, la mayoría también lo ha hecho bien. Incluso el día de hoy voy a reforzar un poco esa parte, que algunos, por ahí muy pocos, han tenido la duda cuando hay dobles enlaces con dos dobles enlaces o más de un doble enlace, cómo es que se lo debe de nombrar. Aquí tenemos un claro ejemplo. Entonces, tenemos aquí 4 carbonos. Si enumeramos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no hay problema porque ambos son iguales. Son iguales prácticamente si contamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero la diferencia es que tenemos en el carbono 1 el primer enlace, el primer doble enlace. Luego, no tenemos ningún radical, así que no vamos a enumerar por ningún radical. Vamos a enumerar de frente nuestro ciclo alcano. Nuestro alqueno, yo estoy en los ciclos ya que toca el día de hoy, pero estamos trabajando alquenos nada más. En este alqueno entonces vamos a enumerar 1, 2, 3 y 4. 1 se encuentra el primer doble enlace, en el 2 no hay, en el 3 encontramos nuevamente el segundo doble enlace. Entonces, lo único que hacemos es colocar 1,3, porque son en los carbonos donde hemos encontrado los dobles enlaces. ¿Qué más? Guión but. ¿Por qué but? Porque son 4 carbonos. Nuestra cadena principal está formada por 4 carbonos. Butadieno. Acá no es but nada más, sino es butadieno. Siempre coloquen el A. Cuando encuentren por ahí otros ejercicios, nos vamos a dar cuenta que se coloque la, porque no podemos poner butieno nada más, ¿sí? Eso es por gramática, por cómo suena el alqueno, nada más por eso. O, como también lo podemos nombrar, but-1,3 dieno. Muy parecido a los ejercicios anteriores, solamente que acá no tenemos un solo doble enlace, sino tenemos dos dobles enlaces. Entonces, por eso es que se coloca el di, porque estamos trabajando, tenemos en este ejemplo dos dobles enlaces. Si tendríamos uno, o sea, si este fuera un enlace simple, sería eno nada más al final, pero colocamos dieno porque estamos encontrando dos dobles enlaces. Si encontráramos 3 sería trieno, si encontráramos 4, tetraeno. ¿Ya me dejo entender? Seguimos con el penúltimo ejercicio y aquí tenemos, tenemos un doble enlace. Entonces, obviamente, de acuerdo a nuestras reglas de nomenclatura, tenemos que colocar la cadena principal donde esté el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Tenemos aquí una cadena larga con 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 es lo mismo. Entonces vamos a coger esta como cadena principal. Enumeramos siempre por el... vamos a enumerar siempre, recuerden, por donde está el doble enlace, que es aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, para nombrar, nuestras reglas de nomenclatura nos dice que empecemos a nombrar por los radicales. Y los radicales se nombran de acuerdo a orden alfabético. Acá tenemos los radicales, el metil y el etil. Por orden alfabético va primero el etil, en el carbono 3. Por lo tanto, sería 3 etil, 4 metil, 1, porque en el carbono 1 encontramos nuestro doble enlace, penteno. La otra forma es igual, similar, simplemente que el 1 iría entre el pent y el eno, nada más. El último ejercicio, un ejercicio súper fácil, tenemos aquí nuestros 3, aquí encontramos 3 dobles enlaces, por lo tanto ahí tendría que ser nuestra cadena principal. Ya no podríamos bajar para acá porque no encontramos, acá encontraríamos un solo enlace, acá encontraríamos dos dobles enlaces. Vamos a fijarnos en nuestra cadena principal con los 3 dobles enlaces. Ahora, tenemos aquí nuestros 3 dobles enlaces, pero ¿por dónde vamos a empezar a enumerar? Tenemos 1, 2, 3, encontramos en el 3 otro doble enlace. Aquí en el primer carbono no encontramos el doble enlace, entonces vamos a empezar por la derecha, por donde estamos encontrando rápidamente los dobles enlaces. Entonces en el conteo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estamos trabajando con 7 carbonos. Muy bien. Ya ahora vamos a los radicales, porque primero los radicales vamos a tener que nombrar. También tenemos un radical metil y tenemos un radical propil, porque ya acá hay 3 carbonos. Cuando hay 2 es etil y cuando hay 3 es propil. Acá no hay ningún doble enlace, no podría ser un radical alqueno, es un radical alcano. Entonces, ¿cómo nombraríamos? Primero al metil, obviamente, en el carbono 6, 6 metil,
3-propil-1,3,5, 3 y 5, donde se están encontrando los dobles enlaces, 1,3,5 heptatrieno. Ya saben ustedes por qué es trieno, porque están los 3 enlaces dobles. Y el nombre varía igualmente como arriba, como en el ejemplo de arriba. ¿Por qué? Porque propil 6 metil 3 propil hepta 1, 2, 3, 5 trieno. Si lo queremos colocar así también no hay ningún problema. Y ahora pasamos a nuestras diapositivas. Bien, chicos. El día de hoy vamos a mencionar un poquito más sobre los dienos, trienos, polienos, es decir, que ya tendrían más de 3 enlaces dobles. Vamos a hablar un poquito a qué se refieren esos términos y también vamos a pasar a la nomenclatura de los cicloalquenos, que ya corresponde el día de hoy. Por lo tanto, vamos a empezar con lo primero que les mencioné, y es que varios de los compuestos orgánicos más importantes pueden poseer 2 o más dobles enlaces. Los hidrocarburos con 2 enlaces dobles se denominan dienos, con 3 trienos y así sucesivamente. Los que tienen múltiples enlaces dobles reciben el nombre de polienos. Los dienos cuyos dobles enlaces están separados por un enlace sencillo constituye un grupo de compuestos de gran importancia que se conocen como los dienos conjugados y poseen propiedades químicas que los distinguen de otros alquenos simples. Los polienos conjugados por su parte constituyen numerosos compuestos de origen natural como la vitamina A, los carotenoides. Los carotenoides lo encontramos en la zanahoria, pero sí forman parte de la vitamina A, aceites esenciales y polímeros como el caucho natural. Entonces aquí tenemos algunos representantes de ciertos polienos conjugados. Si estoy diciendo polienos, ¿qué quiere decir? Que son alquenos que tienen más de 3 dobles enlaces en su estructura. Cuando los dobles enlaces de los dienos y polienos se hallan separados por más de un enlace sencillo, no están conjugados y son químicamente similares a los alquenos sencillos. Muy bien. A ver, ¿cuál es la diferencia acá? Que los conjugados quiere decir que vamos a encontrar un doble enlace, otro doble enlace y otro doble enlace juntos. Pero cuando están separados y por aquí en una estructura química tenemos un doble enlace, luego tenemos un enlace simple, luego otro enlace simple, luego otro doble enlace, entonces ahí es cuando no están conjugados, para que quede más clara la idea. Para nombrar tales compuestos se enumera por el extremo más cercanos a los enlaces dobles, indicando la posición de ellos y añadiendo la terminación dieno, trieno, tetraeno, etc. Eso es lo que yo les venía diciendo con los ejercicios anteriores. De acuerdo a ello, entonces viene la regla número 5, ya, porque la clase anterior les di 4 reglas, pero la segunda y tercera, la tercera y cuarta eran casi las mismas, entonces por eso decidí también nombrar esta como regla 4, y es que donde hay más de un doble enlace en la cadena principal, esto se indica que el nombre del alqueno, anteponiendo los números correspondientes a la posición de cada uno de ellos, además de simultáneamente vamos a colocar al sufijo eno, que debe anteponerse el numeral di para poner de manifiesto que son 2 dobles enlaces, tri para 3, tetra para 4, etc. Según cuántas insaturaciones, dobles enlaces del mismo tipo se encuentren en la cadena. Muy bien. Entonces aquí lo mismo, chicos. Acá tenemos 2 dobles enlaces y la regla es simplemente colocar el di cuando es doble enlace, tri cuando son 3 dobles enlaces, y de acuerdo a la cantidad de dobles enlaces, entonces vamos colocando el sufijo o vamos anteponiendo ese sufijo antes de eno, de la terminación eno. Bien, pasamos ahora a los cicloalquenos, pero simplemente voy a enfocarme en la nomenclatura porque dentro de las actividades de definición, propiedades y de estructura de los alquenos lo van a hacer ustedes para avanzar. Y ahora nada más lo que voy a plasmar acá en el video es la nomenclatura. Para nombrar a los cicloalquenos se debe tener en cuenta la IUPAC. Se nombra de acuerdo a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es el sistema IUPAC. Entonces, de acuerdo a este sistema, tenemos que un cicloalqueno con un solo doble enlace y sin sustituyentes alquilínicos o radicales, sin ningún radical, es decir, una sola cadena nada más que tenga doble enlace. ¿Qué vamos a hacer para poder nombrarlo? Se cuenta el número de carbonos que tiene el ciclo. Se escribe la palabra ciclo
Luego se sigue con la raíz correspondiente al número de átomos de carbono, es decir, met, et, prop, but, pent, entre otros, de acuerdo a la cantidad de carbono, recuérdenlo bien, eso lo venimos trabajando desde los alcanos, y se le da la terminación eno porque corresponde a un alqueno, porque tiene un doble enlace. Entonces aquí tenemos la estructura. Primero nos dan esta estructura, observemos bien nada más un triángulo y una raya. Bien, ya eso nos quiere decir esa raya que esta estructura es un alqueno porque tiene un doble enlace. Aparte de ser un alqueno, es un ciclo, porque es una cadena cíclica, cerrada. Entonces, aquí tenemos al ciclo, que nos decía nuestra nomenclatura. Primero va la palabra ciclo, seguida de la raíz que corresponde al número de átomos. En este caso son 3 carbonos, por lo tanto es prop, porque prop indica la cantidad de 3 carbonos. Y finalmente terminamos con, y se le da la terminación eno. Terminamos con eno. Muy bien. Otra regla más. Cuando los cicloalcanos ya no solamente ya no tienen un doble enlace, sino que tienen 2 o más dobles enlaces, pero tampoco todavía van a tener sustituyentes aquí, es decir, no van a tener radicales. ¿Qué es lo que se hace? Los números se escriben separados por comas, los números donde estamos encontrando, en los carbonos, donde estamos encontrando los dobles enlaces. Una vez terminada la numeración, se escribe un guión para separar los números de las letras. Se escribe luego la palabra ciclo, seguida de la raíz, que corresponde al número de átomos de carbono que tiene la estructura. Entonces, miren, primero primero vamos a poner los números, donde están los carbonos con dobles enlaces. Luego se escribe la palabra ciclo, seguida la raíz, que puede ser prop, but, de acuerdo a la cantidad de carbonos. Se escribe la letra A. La letra A, aquí tenemos otra vez el buta, el tetra, el buta, el penta, hexa, todo eso. Y después se escribe el número de enlaces dobles utilizando los prefijos di, si son dos dobles enlaces, tri, si son 3, tetra, 4, etcétera, así sucesivamente. Al final el sufijo eno. Entonces aquí tenemos, en el siguiente ejemplo, por ejemplo, vamos acá a mostrar dos numeraciones, una encerrada en círculo rojo y otra encerrada en círculo azul, para que se den cuenta cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. La numeración en un círculo, con los círculos rojos, muestra la forma correcta según las normas YUPAC, mientras la que está encerrada con el círculo azul no está correcta debido a que el doble enlace no queda comprendido entre los números consecutivos de menor valor. Es decir, aquí, chicos, siempre dense cuenta para poder enumerar, tiene que el 1 y 2 tiene que quedar ahí el doble enlace. ¿Qué pasa? En los círculos azules se ha numerado el 1, pero no hay ningún doble enlace ni nada, y luego se sigue con el 2. Acá en el carbono 2 ya encontramos otro doble enlace entre el 2 y el 3, pero no es la forma correcta. La forma correcta es hacer quedar primero en los primeros carbonos a los dobles enlaces. Entonces, entre el 1 y el 2 ahí sí tenemos el doble enlace cuando lo hacemos de la forma YUPAC, que es con los círculos rojos, y tenemos 1, 2, luego 3 y 4, y termina ahí el conteo de nuestros carbonos. Ahora, ¿qué se hace luego? Primero se ponen los números, como dice aquí la regla, primero van los números separados por comas donde se encuentran los dobles enlaces. Ahora, en el 1 se encuentra el doble enlace, muy bien. En el 2 ya no, en el 3 sí se encuentra el doble enlace, perfecto, en el 4 ya no. Entonces aquí tenemos 1,3, 1,3, ciclo, recuerden que luego va la palabra ciclo, luego va luego se va a escribir la palabra A, but, perdón, antes de ciclo va primero, luego sigue la raíz de la cantidad de carbonos, que en este caso son 4, sería but. Aquí está but. Luego sigue la palabra a, buta, y finalmente antes de terminar con eno, porque algunos se pueden confundir y pueden decir ciclo butaeno o buteno, está mal. ¿Por qué? Porque falta aclarar que son dos dobles enlaces, que están en el 1 y en el 3. Por lo tanto, sería ciclo butadieno. ¿Qué pasa cuando estos cicloalquenos sí tienen sustituyentes alquílicos, es decir, radicales?
El ciclo se enumera, como ya se ha mencionado en las anteriores diapositivas. Primero nos fijamos en el doble enlace. ¿Dónde está el doble enlace? 1, perfecto. No nos vamos para acá, porque si bajamos al carbono 2 aquí, estamos continuando con el enlace simple. Tenemos que encerrar, ya saben, en los primeros carbonos, en el conteo, tenemos que tener ahí al doble enlace. Entonces, 1, 2, entre los dos primeros carbonos, muy bien. Luego, 3, 4, 5 y 6. Aquí debería ser el número 4, el ejemplo lo he cogido de una imagen, pero aquí debe ser el 4, carbono 4, claro. Y acá tenemos entonces también 4, porque en el 4 está ¿qué radical? El propil. Propil porque 1, 2 y 3. 4 propil, ciclo E, ¿qué? X, C. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ciclo no. Ciclo hexeno. ¿Por qué? Ya no podemos colocar aquí hexadieno, hexatrieno, porque solamente hay un enlace doble. Por eso. Continuamos con los sustituyentes, otro ejemplo de sustituyentes alquílicos. La numeración se comienza por el carbono que tiene uno de los radicales, que es este precisamente. Acá tenemos el doble enlace y a su vez el radical. Entonces, no hay problema aquí cuando tenemos dos enlaces, cuando tenemos dos radicales y uno de ellos está unido al doble enlace, se enumera por ahí, se empieza a enumerar por ahí el ciclo alqueno. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué ya no pasamos acá 1 y 2? Si tenemos acá el otro doble enlace súper cerca, 1 y 2. Porque entre carbono 1 y 2 no estaría el doble enlace, entonces estaría mal ese conteo de carbonos. Tendría que ser, ya saben que entre el carbono 1 y 2 del conteo tiene que estar el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Este ejemplo sí está muy bien, el anterior está errado y disculpen por eso. Este ejemplo sí está bien, así que solamente ténganlo en cuenta por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tenemos el conteo de nuestros carbonos. Ahora vamos a nombrar. Y cuando hay radicales, se va a nombrar primero los radicales. Eso siempre ténganlo en cuenta, recuérdenlo, que siempre se va a nombrar los radicales. Tenemos el radical metil, el metil y el etil. Muy bien, entonces aquí el etil, ¿por qué? 1 y 2, por eso es radical etil. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el 1, muy bien, porque se enumera en orden alfabético. 1 etil, 3 metil, 1,4, 1,4 ciclo, penta, ¿por qué penta? Porque son 5 carbonos, pentadieno. Muy bien, este ejemplo sí está muy bien planteado y descrito. Tienen acá su nomenclatura ya de cicloalcanos. Obviamente van a tener ejercicios en su documento y vamos a tener la videoconferencia para cualquier duda que ustedes tengan respecto al tema de hoy. Las actividades, como siempre, deberán ser presentadas hasta la 1 de la tarde.